Estaremos conversando con la presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Consecomercio, me refiero a Tiziana Polesel. Buenos días, señora Polesel, gracias por acompañarnos. No pudimos hacer la entrevista a través de la imagen, pero el medio telefónico nos sirve para compartir con la audiencia estos temas de interés. Bienvenida. Así es, muchísimas gracias. Sí, lamentablemente no tengo internet en este momento, pero igual estamos conectados. Gracias. No se preocupe, entendemos perfectamente. Este fin de semana pues llegó el embajador de Colombia a Venezuela y la agenda incluye la reactivación del sector comercio en la frontera, un tema que ha generado muchísimas expectativas. Quisiera que nos hablara desde la perspectiva del sector empresarial. ¿Qué esperan de esta reactivación del comercio en la frontera común? Bueno, quizás lo primero que esperamos es que se reactive el comercio formal entre ambos países, porque es importantísimo tener claro que el comercio ha seguido fluyendo, pero de manera informal y en algunos casos ilícita. Entonces, el pensar que vamos a tener nuevamente las fronteras abiertas de manera formal es un regreso a la institucionalización y va a permitir en algunos casos, por supuesto, que podamos competir de alguna manera, la competencia sea una competencia leal y no como ha venido ocurriendo, porque lamentablemente, como dije antes, los productos han seguido entrando a Venezuela y saliendo, pero de manera informal. Además, como lo hemos señalado, esto es primero un problema de derechos humanos. Las relaciones que hay entre ambos países desde el punto de vista familiar son muy arraigadas, muy importantes, y durante 7 años se ha impedido que las familias se vean, hagan vida común y por supuesto eso tiene repercusiones. El hecho de no tener consulados ha significado que muchas de esas familias ni siquiera puedan hacer trámites. Entonces, claro, lo prioritario en este momento es abrir los consulados. Ya ayer se dio un paso importante que fue la acreditación de ambos embajadores y ya, bueno, el siguiente paso sería abrir los consulados. Eso es básico para comenzar a trabajar incluso no solo el tema de las personas, sino el tema de los mercados, que es tan importante, ¿no? Sí, por hablábamos supuesto, anteriormente. 7 años. Sí, hablábamos con algunos analistas que nos decían que no estaban claras como las reglas del juego en cuanto a las operaciones cambiarias, la seguridad jurídica. Ahora con la devaluación del bolívar, pues se pone en desventaja al comerciante venezolano. Quisiera saber cuáles son esos desafíos a los que se van a enfrentar el sector comercial en Venezuela, cuáles son los temores que ustedes tienen y si es cierto que ustedes consideran que hay una falta de información en este sentido. Sí, bueno, la verdad que tanto como falta de información quizás no lo definiríamos así, porque ya hemos tenido 2 encuentros, uno en el estado Táchira, uno en Cúcuta, y en esos encuentros, bueno, desde el punto de vista comercial hemos estado conversando. Los temores en realidad que existen es porque la apertura de la frontera toma a Venezuela en una situación de desventaja, y eso hay que decirlo con absoluta responsabilidad. Cuando uno está en Ureña y cruza la frontera y ve la situación de Cúcuta, pues se da cuenta inmediatamente el desarrollo industrial que hay en Cúcuta es muy importante. El desarrollo industrial, que dicho sea de paso, es muy importante la presencia de venezolanos. Son empresas que estaban en Ureña y por las condiciones tan problemáticas de llevar adelante las industrias en Ureña se trasladaron a Cúcuta. Entonces son empresas de venezolanos que tuvieron que desarrollar su industria afuera, porque justamente del otro lado de la frontera había condiciones de combustible, energía eléctrica, conectividad, o sea, cosas que nosotros todavía tenemos que superar. Entonces, esto es muy importante tenerlo claro, porque en el inicio de esta relación comercial, justamente hay que revisar acuerdos, hay que revisar muchas disposiciones que en este momento, tal como están escritas, nos colocan en desigualdad de condiciones. Voy a dar un ejemplo, quizás para que la audiencia pueda entender. La flota de transporte de carga venezolano no puede circular en Colombia por ciertas disposiciones que ellos tienen, pero en cambio esas disposiciones nosotros no las tenemos, y de abrirse la frontera, los camiones venezolanos no pueden circular en Colombia, mientras que los camiones colombianos no tendrían ningún problema en circular en Venezuela. Entonces ya ahí hay una desventaja, ya ahí hay una situación
digamos, que no se presenta una igualdad de condiciones. Como ese, muchos otros productos, tenemos productos venezolanos que no pueden comercializarse en Colombia porque ellos tienen determinadas protecciones. En cambio, el mismo producto colombiano sí puede comercializarse en Venezuela. A esas desventajas son a las que nos referimos, son justamente, hay que analizar caso por caso, pero quizás lo más importante, y que es quizás lo que no es tan rápido como mucha gente puede pensar, es el reconocer los mercados. Nosotros ahora tenemos que hacer un trabajo de ver dónde están nuestras ventajas competitivas, ver qué le podemos ofrecer a Colombia y qué Colombia nos puede ofrecer a nosotros que no perjudique, por supuesto, la producción nacional. Entonces, claro, porque este trabajo... eso de la no autorización del tránsito de los camiones venezolanos por territorio colombiano nos pone en una situación de desventaja. Y por otro lado, esta inestabilidad que hay en cuanto al precio del bolívar frente al dólar ha hecho que muchos empresarios hayan decidido cerrar para hacer el remarcaje de los precios. ¿Bajo qué condiciones de precio se va a enfrentar el comerciante venezolano frente al comerciante colombiano, tomando en cuenta que el consumidor siempre va a estar pensando en quién le ofrece el mejor precio? Sí, es interesante el punto porque otro de los aspectos que nosotros debemos considerar es que, por ejemplo, el comercio en Táchira, diríamos en un elevadísimo porcentaje, ya tiene muchos años que solo piensa en pesos. Ni siquiera piensan en dólares, porque ellos consideran que la utilización del dólar, por ejemplo, el comercio en Venezuela, considera que la utilización del dólar los pone en desventaja porque tienen que hacer dos tipos de cambio. Nosotros nos encontramos con una realidad que quizás en la capital no se conoce, pero una vez que tú vas al estado Táchira, que es territorio venezolano, la moneda de circulación es el peso, y vas a un comercio y el precio te lo dan en pesos, y ellos piensan en pesos. Eso nos dice claramente que ahí también hay una desventaja importante. O sea, ellos han penetrado, Colombia ha logrado incluso penetrar con su propia moneda, siendo esa un poco más confiable que la que nosotros tenemos. Entonces, ya ahí hay inconvenientes, ya ahí hay problemas, pero esto viene ocurriendo desde hace muchísimo tiempo. O sea, no solamente en frontera vemos muchos productos colombianos que compiten con el mismo producto, la misma marca, incluso en algunos casos hecho en Venezuela, con un diferencial importantísimo de precio, pero claro está, eso es producto de que el ingreso fue informal, no se pagaron tasas, no se pagaron tributos. Esos productos han entrado inclusive sin controles. Entonces, por supuesto, al ingresar a Venezuela, este producto está muchísimo más económico que el fabricado en Venezuela, que sí tiene que cumplir con todos los controles y todas las reglamentaciones de calidad que se exigen en Venezuela. Entonces, sí, estas son las cosas desniveladas que tenemos que ver, y justamente es lo que hacen los representantes de ambos países, de justamente revisar todos estos aspectos, porque son cosas que hay que abordar, y cada vez que nosotros tenemos algún tipo de inestabilidad, eso de alguna manera genera problemas con el comercio internacional, no solamente el fronterizo, cualquier tipo de relación comercial. Cuando tienes inestabilidad, eso te genera muchísimos problemas, que es lo que está ocurriendo, lo que ocurrió la semana pasada, que generó un gran nerviosismo, no solo de parte de los consumidores, sino de los mismos comerciantes, que frente a ese cambio en la estabilidad que veníamos teniendo relativa del cambio, quieren tomar decisiones preservando el negocio de alguna forma, y les cuesta trabajo hacerlo. Bueno, primero porque no siempre tú como comerciante puedes adaptar el precio del producto a tus costos, porque hay un mercado que de alguna manera no lo resiste. Recordemos que nosotros en Venezuela no disponemos de crédito, y eso es muy importante que se recuerde permanentemente. Entonces, cualquier tipo de decisión o cualquier tipo de cambio en el valor del producto que tiene un comerciante a la venta, tiene que automáticamente pensar en lo que es el valor de reposición. Ese valor de reposición está en dólares, y por supuesto cualquier fluctuación, y más si es, digamos, abrupta y constante, porque realmente la incertidumbre se genera cuando ves que el cambio se va modificando incluso
cada 2, 3 horas, eso te genera un nerviosismo. Quería que nos hablara un poco acerca de cómo se pueden proteger los comerciantes ante el incremento del dólar. Es decir, si logran vender los productos que tienen disponibles y luego el dólar se incrementa, ¿cómo tienen capacidad de pago para reponer el inventario? Y bueno, ese es el gran dilema, ese es el problema que tienen justamente los comerciantes, porque la verdad que nosotros tenemos tiempo fijando los precios de nuestros productos como referencia, usando la referencia del dólar, pero el problema quizás no está tanto en los comerciantes, el problema está en los proveedores que tenemos nosotros, que en muchas ocasiones ellos sí están, digamos, no aceptan la tasa del Banco Central de Venezuela. Y entonces, por supuesto, lo que está ocurriendo en este momento, que si el proveedor que tiene un comerciante no se rige por la tasa del Banco Central de Venezuela, él no puede hacer la operación y por lo tanto no repone inventario, porque espera hasta que exista cierta estabilidad. No olvidemos que independientemente de que los comerciantes no estemos de acuerdo con el tema de la tasa del Banco Central de Venezuela, porque no es que no estamos de acuerdo, sino que preferiríamos operar como lo hacíamos hace muchos años, sin tener que fijarnos en una tasa, sino que trabajar con una sola moneda. Nosotros, esta condición de trabajo no es la ideal. En Venezuela se trabaja, un comercio tiene que trabajar incluso con múltiples monedas. Hay comercios que tienen que trabajar con el euro, con el dólar, con el bolívar, e incluso si están cerca de frontera, con el peso también. Entonces, esta situación hace muy complejo el manejo de un negocio porque la contabilidad es en bolívares. Entonces, obviamente, el problema que están teniendo los comerciantes en este momento es con sus proveedores. Y, por supuesto, lo que decimos es que hay que esperar, si retomamos esa estabilidad que tuvimos durante algunas semanas, durante algunos meses, diríamos, cierta estabilidad que nos permita tomar decisiones. ¿Cómo se protege uno? No tomando decisiones apresuradas, tratando, por supuesto, de esperar a que se logre cierta estabilidad, porque y la verdad que pareciera que vamos en camino a esa estabilidad, pero la protección es relativa porque, insisto, aunque tú quisieras y pudieras cambiar el precio del producto, aumentándolo de acuerdo a cómo se ha ido incrementando la tasa, hay un problema de mercado en Venezuela en este momento. Insisto con el tema, si no hay crédito, porque muchas veces esto no se comprende en toda su dimensión, pero el venezolano en este momento, el cupo que tiene, el crédito que tiene en una tarjeta de crédito no le da ni siquiera para tomar un café. Entonces, evidentemente, el consumidor no utiliza el crédito y el comerciante tampoco tiene crédito para comprar ¿Por qué Entonces, los bancos no ajustan los créditos? En cualquier país se le daría una tasa preferencial a los comerciantes y, por ejemplo, el límite por las empresas que tienen un personal determinado, el límite es mayor para que puedan tener mayor consumo. Y por el otro lado, cuénteme un poco acerca de los sistemas de financiamiento. ¿Los proveedores le brindan sistemas de financiamiento a los comerciantes? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos se les da hasta 90 días para poder pagar el producto. No, eso no está ocurriendo en Venezuela. Recordemos que hay una disposición legal que le impide a la banca por temas de encaje legal otorgar créditos. O sea, ellos aunque quisieran no lo pueden hacer porque tienen una disposición de encaje que les prohíbe, o sea, que no les permite dar crédito ni al comercio ni al consumo. Hasta que el gobierno no libere de alguna manera ese encaje, no es posible. O sea, la banca no tiene posibilidad en este momento de otorgar créditos ni a los comerciantes ni al consumo. Sí, tal como usted lo indica, sí, algunas empresas están siendo un poquito flexibles, pero es impensable hablar de 90 días. El poco crédito que algunas empresas, muy pocas, le están dando a los comerciantes, es un crédito que no supera el mes, ¿okay? Los 30 días. Porque justamente no hay posibilidad, ese proveedor tampoco obtiene crédito de la banca. Eso, el tema del crédito es lo que de alguna manera no permite la recuperación, porque es imposible hablar de recuperación económica si no hay crédito al consumo y crédito a la banca. Entonces, allí tenemos, digamos, ahí se tranca de alguna forma el juego, porque sin el crédito es inviable
hablar de recuperación. Y por supuesto, como siempre le digo a la gente que me dice, bueno, pero las cosas están mejor en Venezuela, no están mejor en Venezuela. Miren, estarán mejor probablemente el día que a un venezolano se le dañe una licuadora y él pueda al día siguiente con su tarjeta de crédito reponerla. Y eso es imposible en este momento. Entonces, hay esos impedimentos que no hacen posible al comercio trabajar con crédito. Algunos lo están dando de manera, porque tienen, digamos, el músculo para hacerlo, algunas empresas lo hacen, pero es muy, muy limitado y estaríamos hablando además de un porcentaje bajísimo, porque, insisto, no hay esa posibilidad de crédito que siempre tuvimos en Venezuela. ¿Cómo está funcionando el tema de las garantías de los productos? Por ejemplo, si una persona va y compra un electrodoméstico que se supone debe tener una garantía, por ejemplo, de un año, y ese producto presenta fallas, ¿se está cumpliendo con el derecho de la garantía? Absolutamente, si el establecimiento es formal, ¿okay? Eso es muy importante señalarlo. Si el establecimiento es formal, todo eso se cumple. El problema que hay en Venezuela, lamentablemente, es el contrabando. Hay muchos productos en circulación en Venezuela que han ingresado no por vías formales, no a través, digamos, de los procedimientos regulares que incluyen pagar las tasas y tributos correspondientes, pero además que tengan la supervisión de que son productos de calidad, que son productos que cumplen con las normativas de calidad vigentes, en algunos casos en el mundo, otros en Venezuela. El tema del contrabando está afectando muchísimo a ciertos sectores. Identificaríamos claramente licores, tabaco, alimentos, medicamentos y autopartes. Esos son los 5 sectores que están más perjudicados con el tema del contrabando. El contrabando está generando, no hablemos de la garantía, está generando incluso problemas muy serios porque está ingresando al país por vías irregulares, por vías informales, productos que o bien son falsificaciones o productos que no reúnen las normas de calidad que sí se les exigen, por ejemplo, a los productores nacionales. Entonces ya aquí hay un diferencial de precio importante porque son productos que no pagaron las tasas y tributos. Pero lo más grave es que no pasaron los controles correspondientes. Entonces el consumidor venezolano puede estar comprando en la informalidad productos que no tienen calidad. Eso en las autopartes es muy delicado, por ejemplo, porque no solamente está en riesgo la vida del que conduce el vehículo, sino también puede generar accidentes y el caso de los medicamentos ni se diga, puedes estar consumiendo un medicamento con la confianza de que va a responder el tratamiento, etcétera, y puede ser un producto que esté falsificado y que, por supuesto, no reúne las condiciones que tú aspiras que tenga ese medicamento. Entonces, sí, así es. Justamente hoy leíamos una noticia del Nacional donde hablaba de los medicamentos que han sido alterados en el país y que podría provocarle la muerte a quien lo consuma. Ya para cerrar, porque se nos va el tiempo volando, mucha gente se pregunta, esta situación que está ocurriendo con el dólar, con la reapertura fronteriza, ¿pudiese propiciar la especulación en cuanto al manejo de los precios de los productos? ¿Pudiese propiciar escenario de cierres de empresas, de despido de personal, aun y cuando en la mayoría de los casos los economistas y los consumidores ven la reapertura como algo positivo? Existen esos miedos, esos temores. Si usted pudiese pronosticar de alguna manera cómo sería este proceso de reapertura, tomando en cuenta las fortalezas y las debilidades, ¿cómo lo ve usted en este momento? Bueno, lo veo con prudencia y hay que ser muy cuidadosos con este tema, porque hay algo que no se puede negar, que la apertura de la frontera toma a Venezuela con desigualdad, toma a Venezuela con debilidades importantes que no tiene Colombia. Colombia ha desarrollado una industria, incluso justo en la frontera. Hay muchas industrias, uno cuando ve la diferencia tan grande que existe entre Ureña y Cúcuta, que la estuvimos, hace 2 semanas estuvimos allá y lo pudimos observar, incluso pudimos visitar industrias extraordinarias que hay en Cúcuta de venezolanos que tenían esas industrias en Ureña y las tuvieron que mudar a Cúcuta porque en Ureña no había las condiciones para operar esas industrias por combustible, energía, agua, conectividad. Entonces, la reapertura de frontera nos toma a nosotros con ciertas debilidades, que es importante conocerlas.
porque tenemos fortalezas, nadie está diciendo que no. Venezuela tiene algunas fortalezas importantes, por ejemplo, una de ellas que señalan como clave es el turismo. Los colombianos están ávidos de que se reinicien las operaciones de las líneas aéreas de ambos países, porque para los colombianos los destinos turísticos venezolanos eran muy apetecibles, pero el tema justamente de la suspensión de los vuelos de las aerolíneas de ambos países impidió esto. Entonces, nosotros tenemos algunas fortalezas que son importantes, pero hay que tener muy claro que tenemos 7 años de relaciones formales interrumpidas. Entonces hay que reconocerse, hay que iniciar el trabajo prácticamente de cero, porque cuando tú abandonas un mercado, y más durante 7 años, alguien te sustituyó, alguien ocupó tu lugar. Entonces tú tienes que iniciar el trabajo de cero. Y por eso decimos que esto hay que verlo con prudencia, y tiene que haber un trabajo extraordinario, tanto de los empresarios venezolanos como de los colombianos, justamente buscando la igualdad de condiciones, porque en este momento no existe. Voy a dar un solo ejemplo. La flota de transporte pesado sí puede circular en Colombia, la flota colombiana puede circular en Venezuela de transporte pesado, pero la venezolana no puede circular en Colombia por unas disposiciones que ellos tienen legales. Entonces hay que sentarse justamente ambos países a decir, vamos a buscar igualdad de condiciones. Si la colombiana puede circular, pues la venezolana también. Entonces, claro, hay que sincerar esas condiciones. Exactamente, porque de lo contrario serían más problemas. Ahora, en la reapertura de la frontera era necesaria, era importante por un tema de derechos humanos, y eso hay que tenerlo claro. Se le quitaron los derechos a todos los venezolanos que tienen familiares en Colombia y a todos los colombianos que tienen familiares en Venezuela. Durante 7 años no solo no pudieron circular, no pudieron hacer trámites porque no había consulado. Entonces esto es un tema de derechos humanos primero, porque los mercados son personas. Entonces primero hay que resolver el tema de derechos humanos y luego los mercados comenzarán a fluir. Pero es necesario un trabajo fuerte, especialmente del lado venezolano, para ver que la apertura no nos traiga, digamos, una competencia desleal. Desleal, correcto. Sí, sobre todo propiciar las condiciones para que los empresarios venezolanos vean las oportunidades para invertir en nuestro país e incluso captar a los que se han ido a Colombia. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Valoro muchísimo su tiempo y el compartir con la audiencia toda esta información de interés. Ojalá la próxima vez nos podamos ver. Así es. Estábamos conversando, amigos, con Tiziana Polese, ella es presidenta de Concecomercio.